Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo, Pequeño Resto Fiel Mundo, de Radio Rosa Mística Colombia. Ya en el anterior canal, que se llamaba Radio Rosa Mística Colombia, como nuestra estación radial, habíamos publicado un video sobre la posibilidad de que Jorge Mario Bergoglio Sibori ni siquiera tenga el nivel y la jerarquía de un diácono, porque no aparece ningún registro en los documentos de la Arquidiócesis y de la Conferencia de Buenos Aires y de la Conferencia Episcopal Argentina a ese respecto. Entonces uno se puede hacer una pregunta: ¿un subdiácono está usurpando desde hace 11 años, casi 12, el trono de Pedro? Volvemos sobre el tema porque en este canal PRF Mundo no está ninguna información al respecto. Entonces la queremos actualizar un poco para todos ustedes. No tiene el poder de bendecir. Palabras de la Santísima Virgen María, pura y dolorosa, a Felisa Sistiaga en las apariciones de Umbe en España. Primera parte, porque serán 2 videos. Este es el primero. No hay evidencia de que Jorge Mario Bergoglio fuera ordenado diácono. Análisis de las gravísimas consecuencias por la web española como vara de almendro. Recogemos una vez más y vamos a reproducir información que lleva circulando meses, pero que es necesario actualizar para que usted, que ha escuchado esa situación que se presenta con Bergoglio, entienda por qué es que se afirma que él no es ni siquiera diácono, es un subdiácono, total de que no podría reconocérsele como sacerdote, sería inválida su ordenación, sería inválida su creación como obispo, su ordenación como obispo, como arzobispo y por supuesto como cardenal y obviamente como papa. Una razón más de mucho contenido. Esto constituye, siempre que se habla del tema, un verdadero terremoto para Jorge Mario Bergoglio y sus secuaces. Sabíamos que Bergoglio tuvo como mentora a una agente comunista como Esther Balestrino de Careaga desde 1953, y sabíamos que firmaba como masón al menos desde 1977, pero lo que no sabíamos era lo que ocurrió en 1969, año de su ordenación sacerdotal, en el mes de diciembre. Era el año en que debió ser ordenado previamente diácono, hecho del que no hay registro ni evidencia válidos, sino al contrario, un sinnúmero de datos que apuntan a que evitó ser diácono y que nunca fue ordenado diácono. Nos hacemos eco y copiamos en sucesivas entregas el impactante informe y estudio anónimo que ha sacado a la luz lo que estaba medio oculto hasta hace unos meses, aunque accesible a cualquier observador atento. Repito, nosotros ya lo habíamos publicado y ahora vamos a publicar el mismo tema con más detalles. A continuación, la primera parte del análisis de los hechos y del estudio jurídico que ha salido a la luz en fechas recientes. Enunciaremos hechos de sumo interés informativo. Jorge Mario Bergoglio nunca fue ordenado diácono, engañó al obispo que le ordenó sacerdote, esa ordenación sacerdotal fue nula y por tanto no es verdadero sacerdote ni verdadero obispo de la Iglesia Católica. Por ahora es el Papa de otra iglesia, muy diferente
a la Iglesia Católica, ¿no? Bergoglio podría no ser papa según el derecho de la misma Iglesia Católica, el derecho canónico. El escándalo es muy grande, es mayúsculo. Un pseudopapa no puede gobernar la Iglesia sin ser obispo. Y hay elementos que hacen dudar seriamente de la validez de su ministerio. Los hechos. En la página web oficial del Vaticano no aparece información alguna sobre la ordenación diaconal de Bergoglio, como sí aparece del Papa Benedicto y papas anteriores, hasta una reciente reforma de la web durante los días finales de noviembre y primeros de diciembre, en que ha estado caída, en que se ha suprimido el dato del diaconado de los papas anteriores, con la excepción de la biografía de Juan Pablo I. Igualmente no aparece esa información de la ordenación diaconal de Bergoglio, pero sí de Benedicto y papas anteriores, si consultamos archivos eclesiásticos online como catholichierarchy.org. En las biografías conocidas de Bergoglio no aparece un dato fundamental: su ordenación diaconal. No se trata solo de la ausencia de fotografías de ese evento, sino que no figura en ninguna biografía de las principales y más conocidas la fecha de su ordenación diaconal, ni el lugar donde habría sido ordenado, ni el obispo que lo habría ordenado, y este hecho es sumamente llamativo. ¿Acaso Bergoglio no fue ordenado diácono? ¿Qué importancia tiene esto? Es clave, porque si no hubiese sido ordenado diácono y él hubiese participado de un gran engaño al obispo que lo ordenó sacerdote, fingiendo que sí era diácono y callando que algo obligatorio faltaba, como es la ordenación diaconal previa a la sacerdotal, su posterior ordenación sacerdotal está absolutamente comprometida, así como la episcopal. Todos los sacramentos celebrados, así como todos sus actos de gobierno como obispo y papa, serían nulos. No haberse arrepentido y haber solicitado regularizar su situación, ejerciendo todos estos años indebidamente como sacerdote y obispo, le haría culpable de delitos canónicos gravísimos. Pero ¿es posible comprobar si es diácono o no? Sí. ¿Por qué? Porque la Iglesia guarda registro de los sacramentos. Tan solo es necesario consultar los asientos de los mismos en sus correspondientes libros o las actas en sus correspondientes ficheros. Ante la ausencia de un registro formal, un acta de ordenación firmada por el obispo en el libro de sacramentos, o ante la ausencia de testimonios personales, fotográficos, etc., actualmente de video, cuando los registros formales se hayan perdido por negligencia o accidente, la ordenación debería considerarse totalmente inexistente. Ante la ausencia de datos públicos fácilmente accesibles, varios católicos han solicitado esta información, preocupados por la posibilidad de que Jorge Mario Bergoglio Sívori no haya sido nunca diácono, y ante la duda, por tanto, de que sea verdadero sacerdote y obispo de la Iglesia Católica. Si es obispo, es de otra iglesia, que no es la católica. Entonces, consultaba el obispado de Buenos Aires, donde Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote y obispo, y diócesis de la que fue obispo auxiliar y arzobispo. Las personas que guardan los archivos respondieron, sorprendentemente, que allí no existe actualmente nada que se pregunte a la Compañía de Jesús. La curia argentina de la Compañía de Jesús
fue consultada en diversas ocasiones. Por correo electrónico, la Secretaría de la Curia de los Jesuitas Argentinos respondió a la pregunta por la ordenación diaconal de Jorge Mario Bergoglio con un documento titulado Hoja de Vida Papa Francisco, que incluye unos cuantos datos en 2 páginas, pero no el dato precisamente consultado. Menciona que estudió teología en el Colegio Máximo de San Miguel de 1967 a 1970, y en el siguiente punto fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 en el Colegio Máximo. Se adjunta el documento, o tenemos pues el documento en PDF. Consultada en persona en su lugar de trabajo, dicha secretaria de la Curia de los Jesuitas respondió en un primer lugar que se remitiría la información por correo electrónico tras buscar el dato. Posteriormente remitió a un padre jesuita encargado de los archivos, quien responde por escrito diciendo textualmente, comillas, según nuestro archivo, Francisco fue ordenado diácono el 31 de julio de 1969 en el Colegio Máximo por Monseñor Miguel Raspanti, obispo de Morón. En respuesta a su mensaje, se le remiten los datos de una biografía sobre Jorge Mario Bergoglio, firmada por Armando Rubén Puente, que afirmaba que precisamente en ese día, 31 de julio de 31 de diciembre, y aquí dice 31 de julio de 1900. Que ese día, 31 de julio de 1969, Jorge Mario Bergoglio recibió el subdiaconado, un paso previo al diaconado que había antes de la reforma litúrgica postconciliar del año 1972. Luego es imposible que el mismo día recibiese el subdiaconado y el diaconado, también las dos cosas, máxime cuando nadie cita el diaconado, y no solo eso, sino que según el padre jesuita, la ordenación ese día sucedió en el Colegio Máximo, mientras que el biógrafo señor Puente sitúa ese día el subdiaconado en la casa que los jesuitas tenían en la avenida Callao. Se le solicita entonces al padre jesuita archivero que aporte una fotografía de los archivos documentales que puedan certificar la información que aporta. Responde, sin embargo, con un escáner de una hoja que apenas aporta una lista de nombres de candidatos para supuestas ordenaciones en ese año 1969, sin sello ni firma. No es un documento oficial, ni un acta, ni archivo alguno. Según esta hoja manuscrita, el 31 de julio de 1969, por Monseñor Raspanti, obispo de Morón, habrían sido ordenados diáconos en el Colegio Máximo Jorge Mario Bergoglio y otros 2 candidatos. El 6 de diciembre de 1969, por Monseñor Raspanti, habría sido ordenado diácono Ricardo Martensen. El 13 de diciembre de 1969, por Monseñor Castellano, arzobispo emérito de Córdoba, en el Colegio Máximo, fueron ordenados sacerdotes Jorge Mario Bergoglio y los otros 3 previamente ordenados diáconos entre el 31 de julio y el 6 de diciembre. Miren cómo fue ordenado diácono el 31 de julio de 1969 y el 13 de diciembre de 1969. Supuestamente ordenado sacerdote Jorge Mario Bergoglio. En estos casos, en estos datos, llaman muchas cosas la atención. Tanto por las fechas, no se respetan los intersticios entre ordenaciones, como por los ordenantes. No el arzobispo de Buenos Aires
Monseñor Cayano, ni el arzobispo coadjutor en ese momento, Monseñor Aramburu, u otro obispo auxiliar, sino que en la supuesta ordenación diaconal, el obispo de otra diócesis, y en la ordenación sacerdotal, otro distinto, un obispo emérito de Córdoba, que había renunciado con tan solo 61 años. Cuando se requiere al padre archivero a que confirme esa información, mostrando un acto oficial u otra prueba como una fotografía de la ordenación, responde por correo electrónico que en nuestro archivo no contamos con otro documento y no da una posible explicación de la discrepancia con los datos recogidos en las biografías. Tras ser preguntado, nuevamente responde que ese acto oficial podría no existir. ¿Existiría entonces otro documento oficial que podría hacernos decantar por alguna de las contradicciones, por alguna de las contradictorias informaciones como la fidedigna? Sí, existe. Según el Código de Derecho Canónico en el Canon 535, al margen de la hoja donde se inscribe el bautismo, en el libro de bautismo que debe conservar con celo toda parroquia, se deben consignar los datos de las ordenaciones, así como también se consignan los datos de la confirmación y en su caso del matrimonio. Ha habido católicos que han ido a consultar los archivos de la parroquia San Carlos Borromeo y Basílica de María Auxiliadora del barrio de Almagro en Buenos Aires, donde el 25 de diciembre de 1936 fue bautizado a los pocos días de nacer Jorge Mario Bergoglio. Esa acta es la que está publicada en la portada de este video. Pero además, y estará en la portada del siguiente, pero además en una capilla de la basílica se expone desde hace unos años una copia de la hoja del libro de bautismo, donde aparece el bautismo de Jorge Mario Bergoglio, copia de la que hay abundantes fotografías en internet como la que publicamos hoy. Este, por tanto, es el único documento oficial que tenemos y donde deben constar todas las ordenaciones. ¿Qué se puede leer en esta hoja, en esta página? Adjuntamos fotografía de la misma. En ella podemos ver lo siguiente. Tras consignar el dato de su confirmación en 1944, se dice en la siguiente línea: recibió el subdiaconado el 30 de julio de 1969 en Compañía de Jesús de Buenos Aires. En la Compañía de Jesús de Buenos Aires. Bien, la palabra subdiaconado está subrayada. A continuación, sin dejar espacio, hay una línea y 4 guiones con varios datos, escritos con la misma caligrafía, diferente de las anteriores. Y tras este texto, una nueva línea, tras la cual un nuevo texto que consigna su creación como cardenal. Los 4 guiones mencionados tratan de presbiterado, consagración episcopal y obispo auxiliar, arzobispo coadjutor y arzobispo de Buenos Aires. Finalmente, ya sin espacio en el margen, en el centro de la hoja, se consigna la elección como obispo de Roma y sucesor de Pedro, y aparece también el sello de la nunciatura apostólica. ¿Acaso hay una errata en el libro de bautismo al escribir 30 de julio en vez de 31 de julio como fecha del subdiaconado, como dice la biografía referida? Hay un fraude de los jesuitas al responder que en esa fecha fue ordenado diácono cuando fue ordenado subdiácono. Consultado el padre archivero de la curia de los jesuitas sobre esta nueva discrepancia, responde, comillas, en cuanto a lo que aparece en su acta de bautismo, seguramente se dio aviso solo de la ordenación sacerdotal
y deja sin explicar cómo es posible que no solo no aparezca el diaconado, sino que aparezca el subdiaconado el día 30 de julio, tan solo un día antes del supuesto diaconado, y además en otro lugar, no en el Colegio Máximo, sino en la Casa de la Compañía de Jesús de Buenos Aires. Dato confirmado por el biógrafo Puente, que además explica que en aquel entonces dicha casa estaba situada en la calle Callao. Pero aunque hubiera sido así, y se hubiesen saltado el intersticio mínimo de 3 meses entre subdiaconado y diaconado, ¿cómo es posible que comunicasen el subdiaconado y no el diaconado, si prácticamente habría sido la misma comunicación? Y por tanto esta habría sido el día 31. Según el derecho canónico vigente, entonces debía pasar un mínimo de 3 meses entre el subdiaconado y el diaconado, aunque los obispos podían acortar ese periodo si consideraban que había necesidad. Ese subrayado que resalta que se trata del subdiaconado y no del diaconado puede ser posterior a la inscripción del texto, cuando hay necesidad de escribir el dato de la ordenación sacerdotal, pero todavía no ha llegado la información del diaconado, y quizás en ese momento se subraya lo que hay, el subdiaconado, para reflejar que se espera el dato del diaconado, que no aparece, aunque se solicite a todos lados. Sí, ese subrayado de la palabra subdiaconado significa, ojo, no, todavía no es diácono, ¿no? Da la impresión al contemplar la hoja del libro del bautismo que no inscriben el dato del sacerdocio hasta que lo hacen arzobispo de Buenos Aires, pues es el mismo tipo de letra y toda esa información va separada por 2 rayas, superior e inferior, que delimitan el texto. Es decir, solo cuando Jorge Mario Bergoglio fue nombrado arzobispo de la diócesis donde se ubica esa parroquia y por tanto superior de su párroco, no tuvieron más remedio que inscribir todos los datos de esos 29 años, desistiendo ya de seguir esperando por el dato del diaconado. Optaron entonces por escribir todo seguido, sin dejar espacio para el ausente diaconado. No sabemos si fue ese párroco de 1998 quien subrayó la palabra subdiaconado, como para decir, no ha aparecido el diaconado y hemos desistido. O fue un párroco anterior quien lo hizo, el que no quiso inscribir el sacerdocio esperando el dato del diaconado. Pero ¿por qué desde la curia de los jesuitas no se cuestiona la biografía del señor Puente, ni se responde a la discrepancia de los datos? ¿Por qué primero se ofrece desde la curia de los jesuitas una biografía que evita el dato del diaconado, por el que expresamente se pregunta, y posteriormente, sin embargo, se ofrece una fecha de ordenación diaconal, pero reconociendo que no existe firma, sello, acta o documento oficial, ni registro fotográfico que haga el dato fehaciente? ¿Por qué si a Monseñor Raspanti se le olvidó emitir el acta de ordenación diaconal, no acudieron a él en 22 años, pues murió en el año 1991? Y aunque esa acta estuviera pendiente de ser redactada, ¿por qué nunca se dio el dato de esa supuesta ordenación diaconal a los numerosos biógrafos, varios autorizados de Jorge Mario Bergoglio? ¿Por qué el propio Bergoglio, cuando ya era obispo de Buenos Aires, no subsanó el error de la falta de los datos sobre su ordenación diaconal? Tanto en el arzobispado de Buenos Aires, como comunicándolo para su suscripción en la hoja de la partida de bautismo en la parroquia de San Carlos Borromeo, ¿no?
¿Por qué no subsanó ese error de la falta de los datos sobre su ordenación sacerdotal, tanto en el Arzobispado de Buenos Aires como comunicándolo para su inscripción en la hoja de la partida de bautismo en la parroquia de San Carlos Borromeo? ¿Por qué en la página web del Vaticano cambian la forma de presentar las biografías de los papas, omitiendo los datos de la ordenación diaconal de los papas anteriores, justo cuando se pregunta a varios biógrafos de Bergoglio por la ausencia del dato del diaconado de Jorge Mario Bergoglio? ¿Hubo engaño al obispo que lo ordenó sacerdote y realmente nunca hubo ordenación diaconal? ¿Participó de ese engaño Jorge Mario Bergoglio o apenas es una víctima él mismo? ¿Cómo pudo conformarse con no ser diácono, sabiendo que era obligatorio? ¿Por qué habría intención de saltarse el diaconado? ¿Acaso no quería ser verdadero sacerdote, sino que él y otros compañeros jesuitas estaban en la iglesia con otros fines? Si Monseñor Castellano fue engañado, si hubo simulación y falta de intención en el candidato, la ordenación sacerdotal será nula y acarrearía la excomunión de los jesuitas que hicieron ese engaño, incluido el mismo Bergoglio. ¿Hubo dolo por parte de Jorge Mario Bergoglio? ¿Tenía interés Bergoglio en no ser sacerdote, pero aparentar serlo? ¿Por qué y para qué? ¿Y por qué se mantiene esta situación totalmente anómala, aún siendo usurpador de la silla de Pedro en Roma, supuesto papa, a la vista de todos, publicada la foto de la partida de bautismo en muchos sitios de internet? ¿Por qué no ha subsanado esta situación en 53 años o 54? Son muchas las preguntas, muchas las dudas, que convierten la biografía de Jorge Mario Bergoglio Sívori en algo oscuro como lo es él, y que inciden sobre el presente gobierno de la Iglesia, porque no se le puede llamar pontificado, proyectando muchas sombras que deberían ser despejadas. La Iglesia tiene que dar respuesta a estas dudas, sin más demora. Bien, muchas gracias por acompañarnos en este especial de la noticia católica del día. Dios les bendiga.